Y vamos entonces a regresar a uno de los pasajes más hermosos en toda la palabra de Dios. Esto es tan rico, hermanos, preparando esto como toda la palabra de Dios. Uno, como ustedes saben, cuando pensamos cuál será mi pasaje favorito, mi versículo favorito, a veces tenemos que decir, como algunos dicen, pues el que estoy estudiando, porque todo es tan rico, tan rico. Y vamos entonces a Lucas capítulo 1, versículos 46 al 56. Llegamos a un texto que tradicionalmente se conoce el Magnificat de María. Antes de entrar a los detalles, vamos a recordar dónde estamos. Recuerden que ya estudiamos en el capítulo 1, versículos 1 al 25, el precursor del nacimiento de Jesús, Juan el Bautista. Si quieren repasar esto, lo pueden solicitar ahí en la mesa de CDs, junto con el resto de los estudios de la iglesia, Ezequiel, Logos, etcétera. En segundo lugar, estudiamos en Lucas 1, 26 al 38, el anuncio del nacimiento de Jesús. Y ahora llegamos en tercer lugar a la alabanza a Dios por la concepción de Jesús. Esto lo encontramos en Lucas 1, 39 al 56. Dentro de esta sección de Lucas 1, 39 al 56, de la alabanza a Dios por la concepción de Jesús, aquí en esta sección de Lucas 1, 39 al 56, encontramos dos alabanzas a Dios por el nacimiento de Jesús que te motivan a alabarlo. Dos alabanzas a Dios por el nacimiento de Jesús que te motivan a alabarlo. De cierta manera estamos aquí aterrizando el avión, todavía no llegamos, ya viene, no se confundan, pero ya viene, para que vean, vamos a aterrizar aquí. Pero necesitan entender dónde está el pasaje en el que estamos para entenderlo correctamente. Dentro de estas dos alabanzas vimos el año pasado la primera, en Lucas 1, 39 al 45, la alabanza de Elisabet. La alabanza de Elisabet. Ahí en Lucas 1, 39 al 45, la mamá de Juan el Bautista. Esta sección de Lucas 1, 39 al 45, la estudiamos el año pasado, pero vamos a repasar brevemente lo que vimos para entender lo que viene a continuación en Lucas 1, 46, que es el texto que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. Repasemos lo que vimos entonces, la alabanza de Elisabet. Acompáñenme a Lucas 1, 39. Lucas 1, 39. En aquellos días, esto es cuando Elisabet tenía 6 meses de embarazo, según Lucas 1, 31 al 38, en aquellos días, dice Lucas 1, 39, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿De dónde estaba María? Habría estado en Nazaret y habría ido de Nazaret a Judá. Iba de Nazaret a esta ciudad de Judá, lo sabemos porque María estaba en Nazaret, según Lucas 1, 26. Y noten entonces que Lucas 1:39 nos dice, en aquellos días, cuando Elisabet tenía 6 meses de embarazo, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, versículo 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y Lucas 1:41, aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Una pausa ahí, ¿quién es la criatura? El bebé que está en el vientre de Elisabet. Juan el Bautista, muy bien, según Lucas 1, 13 al 26. Aquí Juan está en el 6º mes de gestación en el vientre de su madre Elisabet. Recuerden que esto es realmente algo sobrenatural. Dios aquí le dio la capacidad a Juan el Bautista, que tiene 6 meses de gestación en el vientre de su madre. Dios le dio la capacidad a este pequeñito de 6 meses de gestación de identificar la voz de María, la madre del Mesías, y responder de gozo saltando en el vientre de Elisabet. Esto no es coincidencia, esto no es como les pasa a ustedes, hermanas que han tenido hijos o las que están esperando, que algunas, llega a pasar con algunos de nuestros hijos, estábamos en el servicio y uno de nuestros bebés comenzaba, en el vientre de Robin, comenzaba a moverse, y a la fecha le encanta la música, pero eso es diferente. Esto es sobrenatural. Esto fue en el momento exacto en el que Juan, a 6 meses de gestación, oye la voz de María, obviamente sin conocer a María. Dios, el Espíritu Santo, le da la capacidad, debido a que María va a ser la madre del Mesías, de saltar, salta de gozo.
Y esto apunta ya a lo que vimos en Lucas 1:17, en donde nos dice que Juan anunciaría la llegada del Mesías. Entonces ya desde el vientre vemos que el Espíritu de Dios de manera sobrenatural le da la capacidad a Juan a 6 meses de gestación ya de empezar a cumplir su ministerio hasta cierto punto. Y noten lo que sucede entonces en el versículo 41, Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Esto es vital, esto muestra otra vez que fue sobrenatural. No fue de nuevo que respondió el bebé de manera natural un estímulo externo, no, como cualquier otra vez bebé en el vientre de una madre, no, esto es sobrenatural. En el momento, versículo 41, que oyó Elisabet la salutación de María, noten la secuencia aquí, Juan, a 6 meses de gestación, saltó en su vientre, y al final del 41, Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y versículo 42, noten lo que va a decir, guiada por el Espíritu de Dios, y exclamó a gran voz, Lucas 1:42, y dijo, bendita tú entre las mujeres. Una pausa aquí. Recuerden, estudiamos a detalle, que en la mentalidad judía de la época, cuando Elisabet dice esto, se consideraba que la grandeza de una mujer se medía por la grandeza de los hijos que engendraba. Y claro, que por ser María la madre del Señor mismo, en la manera de pensar judía aquí en Lucas 1, era obvio que la grandeza de María sobrepasaba la de cualquier otra mujer, porque Dios la escogió para engendrar al Salvador. Esto no es una afirmación de la virginidad perpetua de María o que es la intercesora ante el Padre, no. Cuando Elisabet dice aquí, versículo 42, bendita tú entre las mujeres, está bendiciendo a María porque María era la madre del Mesías, iba a ser la madre del Mesías, y lo confirma, noten, la última frase del versículo 42, Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y aquí viene, Elisabet le dice, controlada por el Espíritu de Dios, y bendito el fruto de tu vientre. Aquí se expresa la bendición de María, escuchen hermanos, debido a la bendición del fruto de su vientre. Esta es la idea aquí en el texto. Esto es, la segunda bendición es la causa de la primera. Debido a que el Mesías estaba en el vientre de María, es debido a eso que María fue bendecida por Elisabet aquí. La bendición de María entonces dependía de la bendición del fruto de su vientre, del Señor encarnado, del Dios ya encarnado que llevaba en su vientre. Esto muestra obvio que ya María había concebido de manera sobrenatural por el poder del Espíritu de Dios. Y noten, Elisabet sigue hablándole a María y le dice, Lucas 1:43, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre, escuchen esto, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo sabía esto Elisabet? Ya lo vimos aquí en el versículo 41. Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y en Lucas 1:43, por la capacidad que el Espíritu Santo le dio a Elisabet, Elisabet entendió la concepción virginal de María, que María daría luz al Señor. Y noten, apenas acaba de concebir aquí María, sin embargo, noten de nuevo el 43, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor. Señor es un título aquí de deidad. Está diciendo la madre de mi Dios. Esto es monumental. Estamos resistiendo la tentación de estacionarnos aquí porque ya lo vimos. Pero esto es tan rico, hermanos. Aquí en el contexto de Lucas, Señor se refiere a Dios. Véanlo allá atrás en Lucas 1:32, porque esta es una verdad que vamos a ver en un momento otra vez. Si no hoy, el próximo domingo, si Dios quiere. Lucas 1:32, este es el ángel Gabriel, y noten lo que le dice a María. Lucas 1:31, mejor, para que vean lo que viene antes. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios, ahí se refiere con el título Señor al Padre.
Y aquí, regresando a Lucas 1:43, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? Esto se refiere al Hijo, que está ahí ya en el vientre de María. Y noten, Elizabeth sigue hablándole a María, y le dice en Lucas 1:44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esto se lo dice porque obvio María probablemente no lo notó, Elizabeth lo sintió, pero aquí se lo dice a María. Y versículo 45, y bienaventurada o gozosa la que creyó. De nuevo, esta no es una alabanza a María, simplemente es una afirmación de que María es bendecida. ¿Por qué? Noten al final del 45, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Lo acabamos de ver en Lucas 1:30 al 35, que Dios en su gracia le concedería concebir al Hijo de Dios de manera sobrenatural por el poder del Altísimo. Entonces, esta es la alabanza de Elizabeth en Lucas 1:39 al 45. Ahora veamos la segunda alabanza por el nacimiento de Jesús, que te motiva a alabar a Jesús. Veamos en segundo lugar la alabanza de María. La alabanza de María, aquí en Lucas 1:46 al 56. Vamos a leer el texto para familiarizarnos un poco con él y entraremos a estudiar los detalles en un momento. Lucas 1:46 al 56. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, versículo 51. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Observen aquí, hermanos, cómo responde María a estas palabras de Elizabeth. Ya vimos que en Lucas 1:39 al 45, Elizabeth alaba a Dios, porque el Espíritu Santo concibió al Señor en María. Y aquí María responde a estas palabras de Elizabeth y le dice, noten, versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Observen la palabra engrandece. Esa palabra griega traducida aquí en Reina Valera 60, engrandece, la traduce magnificat, la traducción en latín de la Biblia llamada la Vulgata. Fue Jerónimo quien preparó esa versión, fue terminada para el 405 después de Cristo, y de ahí se acostumbra a titular esta sección de Lucas 1:46 al 55, el Magnificat de María. De nuevo, por la traducción en latín de la palabra griega que en Lucas 1:46 se traduce aquí engrandece, Magnificat. Realmente, lo que vemos aquí en Lucas 1:46 al 55 es un himno de alabanza que María expresa a Dios. Y es un himno que María expresa a Dios motivada por la encarnación del Señor mediante ella. Les recuerdo, aunque lo estaremos recordando a lo largo de nuestro estudio, que María aquí tiene 12, 13, 15 años máximo. Es una jovencita en los estándares de nuestra época de sexto de primaria, a lo máximo primero, segundo, tercero de secundaria. Y esto es algo que estaremos enfatizando a lo largo de nuestro estudio. Vean la profundidad de conocimiento y su corazón rendido al Señor. Obvio, sale quizás, es algo redundante decirlo, pero lo estaremos diciendo, es un ejemplo de creyente para todos, en particular para una mujer joven como tú, de 12, 13, 14, 15 años, y una mujer de toda edad. Esta es una jovencita
insignificante a los ojos de la sociedad judía de la época, que, de nuevo, si estuviera aquí sentada, esta muchachita estaría entre sexto de primaria y tercero de secundaria. Es un texto extremadamente rico en contenido, y para verlo a fondo vamos a dividirlo en 5 partes. Aquí en Lucas 1, 46 al 55, vamos a dejar el 46 al final, porque el himno propio de alabanza de María va del 46 al 55. Observen cómo en Lucas 1, 46 al 55, vemos que la encarnación del Señor revela 5 atributos de Dios que nos motivan a alabarlo. Aquí en Lucas 1, 46 al 55, vemos que la encarnación del Señor revela 5 atributos o cualidades de Dios que nos motivan a alabarlo. Veremos en primer lugar la gracia del Señor, en segundo lugar la santidad del Señor, en tercer lugar la misericordia del Señor, en cuarto lugar el poder del Señor, en quinto lugar la fidelidad del Señor. Ya con eso, hermanos, estamos ya enriquecidos, ¿no es cierto?, por este texto tan rico. Cuando piensas en la Navidad, en que Dios se hizo hombre, vemos según este texto su santidad, vemos su gracia, misericordia, poder, fidelidad. Esto es tan rico, ¿no es cierto? Y no tenemos prisa, gracias a Dios. Vamos a tomarnos nuestro tiempo y vamos a ver en primer lugar, entonces, observen aquí el primer atributo que la encarnación del Señor revela y que nos motiva a alabarlo. Veamos en primer lugar la gracia del Señor. La gracia del Señor. Versículos 46 hasta la primera parte del 49. Noten lo que dice María, Lucas 1:46. Entonces, ya dijimos en respuesta a lo que le dijo Elizabeth, entonces María dijo, engrandece, detengámonos ahí, megalunei en el griego, megalunei para los que están estudiando griego, mega, de ahí obtenemos mega, como antes mega comercial, ahora ya la cambiaron, mega, grande, megalunei quiere decir en español, exalta, magnifica, glorifica, es la idea. Se traduce, misma palabra griega en Hechos 5:13, alababan, en el 10:46 magnificaban. Entonces, esta palabra aquí podría traducirse así, exalta, alaba, glorifica, magnifica. Noten, dice María, exalta, versículo 46, mi alma al Señor. Detengámonos ahí. Mi alma se refiere aquí a la persona interior, lo más profundo del ser de María. Y dice aquí en el 46, mi alma al Señor. El Señor aquí es Dios, ya que, aunque lo vimos ya en Lucas 1 atrás, se confirma, pero aquí en el texto en sí, el versículo 47 muestra un paralelismo. ¿Qué es un paralelismo? Es una figura de dicción, una manera de explicar algo. Aquí un paralelismo, y siempre un paralelismo, significa decir lo mismo con otras palabras. Prácticamente María dice lo mismo en el 46 y en la primera y en el 47. Véanlo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Las dos frases, la del 46, engrandece mi alma al Señor, y el 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, en esencia dicen lo mismo. Notarán entonces que versículo 46, María dice, engrandece, exalta mi alma al Señor, se refiere a Dios. Y en el 47 dice, y mi espíritu se regocija. En el griego está excesivamente gozoso. Observen aquí también otro paralelismo. Alma y espíritu se usan de manera sinónima aquí. Muy importante esto. Dice en el 46, engrandece mi alma al Señor. Y en el 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Lo ven? Son sinónimos, igual que en el Salmo 77, 2:3, Job 12:10. El alma o espíritu, escuchen, son sinónimos en las Escrituras. Esto es la parte inmaterial de María. El resto de la Biblia confirma esto. Lo vemos, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:11, 1 de Corintios 6:20, Génesis 2:7. ¿Recuerdan? Cuando Dios crea al hombre, dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ahí está la parte material, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El ser humano es parte material, inmaterial.
Lo material lo estás viendo, nos vemos, la parte inmaterial no la vemos. Ni un médico la ve, ni con una resonancia magnética, ultrasonido, rayos X, no pueden ver tus deseos, tus sentimientos, tu voluntad. Solo Dios puede. Y otros pueden conforme lo expresas. Vemos las expresiones de la parte inmaterial, pero no la vemos. Pero todo ser humano está constituido de estas dos partes. Y cuando morimos físicamente, hay una separación, según la Biblia, la muerte física es una separación entre la parte material y la parte inmaterial. Lo vemos en Santiago 2, recuerdan, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. En el momento de la muerte física seguimos existiendo, nada más que hay una transición. La parte material e inmaterial se separan. La parte material se queda aquí, la parte inmaterial para el creyente está ausente del cuerpo y presente al Señor, 2 Corintios 5. Pero para el incrédulo está ausente del cuerpo y presente al infierno, como lo ilustra Lucas 16 con el rico y Lázaro. Entonces, el ser humano está constituido por dos partes. Esto es lo que llamamos en teología dicotomía. Somos una dicotomía. No somos, como algunos enseñan, creemos que está mal decir que somos tripartitas. No somos alma, espíritu y cuerpo, no. El alma y el espíritu son sinónimos, como lo enseña la palabra por muchas áreas, y en particular en este texto lo ve en el paralelismo, Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es lo mismo, no dice, bueno, de aquí para acá se regocija, 46, mi alma se engrandece al Señor, de acá, del lado derecho, brazo derecho, toda esta parte de extremidades derechas, engrandece mi alma al Señor, y el espíritu que está del lado izquierdo, versículo 47, se regocija en Dios mi Salvador. No, es igual, es parte inmaterial. Somos parte material, parte inmaterial. Ahora, la idea aquí es que María está alabando a Dios desde lo más profundo de su ser. No es, por así decirlo, de labios afuera. Esto es real. Esto es genuino. Entonces, versículo 47, obsérvenlo de nuevo, dice, y mi espíritu se regocija en Dios. Ay, ¿qué pasó? ¿Se me destapó el oído? ¿Todo bien, César? Muy bien. Perdón, hermanos, dije ya, después de 2 días, ya oigo del lado izquierdo. 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Noten cómo se refiere María a Dios aquí. En Lucas 1:47 de nuevo, véanlo. Y mi espíritu se regocija, está excesivamente gozoso en Dios. Y aquí viene, mi Salvador. Esto es muy importante, porque aquí esto muestra que María era una pecadora igual que cualquier ser humano. Porque le llama a Dios mi Salvador. Y además noten, era una creyente genuina porque le habla en términos de posesión, mi Salvador. Tengo una relación personal con Dios, quien es mi Salvador. ¿Esta es una creyente genuina? Ella era una pecadora igual que todo ser humano, por eso llamó a Dios mi Salvador. Y por ser una pecadora igual que todo ser humano, ella necesitaba un Salvador que la salvara del castigo que su pecado merecía. Ella, igual que nosotros, desde que Adán y Eva pecaron, excepto por el Señor Jesucristo, era parte de esa masa de humanidad que ha sido afectada por el pecado. Estamos muertos en delitos y pecados. Recuerdan, lo estudiamos a fondo hace unos meses en Romanos 3, 10 en adelante. No hay justo ni aun uno. Recuerdan la universalidad del pecado, la vemos ahí en Romanos 3, cuando Pablo dice, comenzando Romanos 3, 9, hablando de que todos están bajo pecado. Bajo, recuerden, en griego significa bajo la obligación, se refiere a que todos estamos bajo el dominio del pecado, somos esclavos al pecado, y lo explica en el resto de Romanos 3, 10 al 18. Y recuerden las palabras que Pablo usa, hermanos. Esto habla de la universalidad del pecado. Todos están bajo pecado. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:12, todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Todos, incluyendo María, y ella lo sabía, por eso ahí en Lucas 1:47 dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María entendía que necesitaba perdón de pecados y que solo Dios se lo podía conceder, y aquí ya se lo había concedido. Y por eso llama a Dios aquí en el 1:47, mi Salvador. Y escuchen, ella sabía, como lo veremos en el resto del Magnificat, María sabía, escuchen esto, que Dios la salvaría mediante el bebé que estaba en su vientre. Y de hecho lo sabemos porque el ángel Gabriel le dijo, recuerdan, lo acabamos de leer en Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Dios salva, Yeshua salva. Ella sabía que iba a ser salva mediante el bebé que estaba en su vientre. ¿No es esto impresionante, hermanos? ¿Te imaginas tú como madre que el bebé que tienes en tu vientre va a ser tu Salvador? María aquí, hermanos, hace un eco de la oración que Ana hizo, una hermosa oración hace unos 1100 años antes. Si me acompañan allá a 1 de Samuel 2:1, estaremos haciendo referencia a este texto hermoso. 1 de Samuel 2:1, recuerdan que esta mujer piadosa, Ana, Dios le concedió concebir a Samuel, ese gran profeta, y Ana alaba a Dios porque Dios le concedió concebir a Samuel. Y escuchen lo que Ana le dijo a Dios en 1 de Samuel 2, versículo 1. Vean, vamos a estar haciendo, pueden dejar ahí su pluma o algo para que estén regresando a 1 de Samuel 2. Pero vean, este paralelo con lo que dice María en Lucas 1:47, véanlo aquí. María dice en Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y dice aquí en 1 de Samuel 2:1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Noten, corazón aquí, también la parte material, inmaterial, donde tomamos decisiones, pensamos, sentimos. Mi corazón, dice Ana en el 2:1, se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Otra vez ella entendía que Dios era el Salvador. Y de regreso a Lucas 1:47, noten de nuevo, María dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esa frase, Dios, mi Salvador, que usa aquí María, refleja su conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Antiguo Testamento una y otra vez se hace referencia a Dios como Salvador o Dios de mi salvación. Por ejemplo, me pueden seguir si quieren, si no simplemente apuntarlo. En el Salmo 24, versículo 5, escuchen cómo se hace referencia a Dios de esta manera. Salmo 24, 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahí mismo en el Salmo 25:5, Salmo 25:5, escuchen, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y hermanos, no hay otro Dios de salvación, solo Él. Solo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas, un Dios en tres personas. Por eso recuerden, en Hechos 4:12, dice ahí, recuerdan, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Es el Dios de mi salvación. El Padre es llamado el Dios de mi salvación. El Hijo es llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Miqueas 7:7, la misma idea, Miqueas 7:7, es la misma idea. Noten cómo se hace referencia a Dios como Salvador. Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré, escuchen esto, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Qué bendición, ¿no es cierto? El Dios.
Regresando aquí en Lucas 1:47, María dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. De nuevo esta jovencita, recuerden, de 12, 13, 14, 15 años, no sabemos, pero por la tradición judía habría tenido entre 12 y 15 años. Ella conocía el Antiguo Testamento, que era su Biblia en ese entonces, no tenía el Nuevo Testamento como nosotros, pero ella conocía la palabra de Dios y ella dice en el 47 de Lucas 1, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¡Qué bendición! Podemos gozarnos como María, ¿no es cierto? Si Dios es tu Salvador a través de Jesucristo, puedes llamarle Dios mi Salvador. De lo contrario, le puedes llamar, aunque no te guste, Dios mi juez, porque te va a juzgar si no te arrepientes antes de morir. Entonces, ¿por qué estaba tan gozosa María? Estaba sumamente gozosa. Recuerden el tono del versículo 46. Engrandece, magnifica mi alma desde lo más profundo de mi ser. Versículo 47. Y mi espíritu, otra vez, desde lo más profundo de mi ser, se regocija, se goza excesivamente en el griego, en Dios mi Salvador. Y nos da la razón en el versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Detengámonos ahí. Esta es la razón por la que estaba tan gozosa. Porque ha mirado la bajeza, en el griego la condición baja de su sierva. Dules en el griego. Dules, la forma femenina singular de la palabra esclavo. Dulos, ¿recuerdan? Dulos, esclavo. Este es dules, esclava. Ya lo había dicho en el 1:38 María, ¿recuerdan? Cuando dijo... Entonces María dijo, he aquí la sierva, la dules, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces María dice, ¿por qué ha mirado la condición baja de su esclava? Esto es la esclava del Señor. ¿En qué sentido María estaba en una condición baja? En el sentido de los estándares del mundo. No venía de una familia noble o real, de acuerdo con los estándares del mundo. Pero hermanos, aquí nos da un ejemplo de humildad, ¿no es cierto? Un ejemplo de cómo tenemos que ser, por nada, nada hagáis por contienda, por vanagloria, ¿recuerdan? Filipenses 2, 3 y 4. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Quieres un ejemplo? Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo? Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cómo actúas con la humildad de María? Te despojas de ti mismo, como el Señor lo hizo, por así decirlo. Te despojas, te vacías de ti mismo, de tus deseos, prerrogativas, pensando en ti primero, no, primero en otros, te despojas. Como un hijo de Dios escoges por la gracia del poder del Espíritu de Dios pensar en otros antes que en ti. Hermanos, somos igual que María, aquí en Lucas 1:48, cuando dice, ha mirado la bajeza de su esclava. Somos esclavos de Dios, les recuerdo, no somos nuestros, somos de Dios. Recuerdan en 1 Corintios 6, Pablo lo reiteró cuando dijo, huid de la fornicación, en 1 Corintios 6, 18. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y añade versículo 19, escuchen esto, o ignoráis, ¿por qué debes huir de la fornicación como cristiano? Aquí está. O ignoráis, por varias razones, pero una fundamental está aquí, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, escuchen, y que no sois vuestros, y lo reafirma en 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eres posesión de Dios. Si tú eres un creyente genuino, ya no eres dueño de lo que tú quieres hacer. Ya no eres el capitán de tu destino. Tú eres un esclavo de Dios. Eso es ser cristiano, como María.
Ya no es, bueno, yo quiero hacer esto o aquello, tengo la opción de, voy a tomar esta decisión, tengo la opción de hacer lo que dice la Biblia, lo que me recomienda mi mamá, lo que me recomienda mi suegra y lo que me recomienda mi esposa. No, Señor, tienes solo una alternativa, y es hacer lo que dice ¿quién? Tu dueño, Dios. Él es el Señor, tú eres el esclavo. Eso es lo que enseña la Biblia. Es un privilegio. Eres el esclavo de Dios. Y escucha, aquí vemos otra implicación práctica muy rica en Lucas 1, cuando María dice en Lucas 1:48, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Hermanos, recuerden quién era María, ya lo dijimos. María, a los ojos de los estándares del mundo, no venía de una familia noble o real, no venía de una familia de estatus social. Ya llegó María, es la hija del rabino fulano, es la hija del escriba tal, ya llegó, es nieta de Ananías Slim. Está pesada María, cuidado, tiene contactos por todos lados María. No, cuidado con María, no, una educación, es de sangre real esta mujer, que lo era, porque era descendiente de David, pero a los estándares del mundo de esa época, era una jovencita de 12 a 13, 15 años. Y sin embargo Dios la escogió a ella por gracia. Y aquí vemos un recordatorio potente, hermanos, escuchen esto, a Dios no le impresiona lo que le impresiona el mundo. A Dios no le impresiona lo que le impresiona el mundo. Nosotros somos fácilmente impresionados por el estatus. ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu oficina? ¿De qué tamaño es tu oficina? ¿Cómo te vistes? ¿Qué marca de zapatos traes? ¿Qué carro traes? ¿Dónde comiste? ¿Con quién te llevas? ¿Quiénes son tus amistades? ¿A quién conoces? Hermanos, eso no le interesa a Dios. Lo que a Dios le interesa es que el corazón, una actitud de sumisión a Él. Y lo vemos, recuerdan, reiterado una y otra vez, por ejemplo, 1 Samuel 16:7, no mires a su parecer, Dios le dice a Samuel, que tenía la tendencia también de escogerlo lo mundanamente al sucesor de Saúl. Saúl, recuerdan, lo escogieron los israelitas porque era el más guapo, y era de hombres arriba por encima. Este va a ser nuestro rey, ve nada más qué rey tenemos, ¿no es cierto? Guapo, alto, imponente. Eso es lo que el mundo busca. Y caemos en esto y ahí estamos 2 horas diarias en el gimnasio. No que sea pecaminoso, hermanos, pero ¿por qué lo haces? ¿Para qué pierdes tanto tiempo y dinero en eso? Si el hombre exterior se va desgastando cada día, pero el interior se renueva día con día, ¿no es cierto? Pero ahí estamos, porque es que yo veo a Brad Pitt y a Angelina Jolie, pues yo voy por ahí. Si soy cristiano, leo mi Biblia y mi devoción, pero yo voy por ahí. Que me digan el apóstol Pablo Pitt. No, hermanos, no. A Dios no le impresiona eso. ¿Se dan cuenta? Dios nos impresiona por esas tonterías. Se lo dijo a Samuel. No mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de ¿qué? De sus ojos. Mas Jehová mira ¿qué cosa? El corazón. Qué recordatorio, hermanos. Que tenemos que despertar, examinarnos. Recuerden, no tenemos que amar el mundo. 1 Juan 2:15-17, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. Si vives para eso, pecas. Y si ese es tu estilo de vida, no conoces al Señor. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, todo esto es temporal. Noten qué recordatorio, qué ilustración creemos hay aquí en María. Pudo haber escogido a otra muchacha, ¿no es cierto? De alcurnia, de estirpe social. No, hombre, mira, de nuevo, la hija de Caifás. Todo el mundo la conocía, ¿no es cierto? Esta muchacha, no, hombre, cuidado, ¿no? ¿Cómo no? Qué bueno que el Señor le escogió, se lo merece, ve su papá. Corrupto el hombre, ¿se acuerdan? Hemos estudiado eso, Ananías y Caifás y el Sanedrín. No, hombre, conoce, sus padrinos son el Sanedrín. No, barba, Pilato. Es pariente lejana de Pilato. No, hermanos, no, esta es de vara alta. No, hermanos, ¿se dan cuenta? Una muchacha
insignificante a los ojos del mundo. Y no vamos a llegar a eso, pero les recuerdo, tan insignificante, llegaremos si Dios quiere el año que entra, pero recuerden Lucas 2, versículo 7, si el Señor quiere. Lucas 2, 7, vean, cuando nace, un recordatorio, Lucas 2, 6, y aconteció que estando ellos ahí, están aquí en Belén, Lucas 2, 6, se cumplieron los días de su alumbramiento, y Lucas 2, 7, dio a luz, este es María, su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, estos eran como tiras de tela, como vendas, y lo acostó en un pesebre, un comedero para animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí escogió nacer el Dios del universo. Y noten otra vez este tono, este tema que se enfatiza a lo largo del Evangelio de Lucas, cómo Dios muestra su favor, el omnipotente, el Rey de Reyes, a los humildes, busca a los humildes, no en el sentido monetario, sino en el sentido espiritual. Pero en este caso resulta que María era tanto humilde en términos de no tener mucho dinero, como también espiritual, que era lo más importante. Y vean ahí adelante, por ejemplo, en Lucas 2, versículo 8, este tema otra vez de que Dios le concede privilegios inmerecidos a los más insignificantes a los ojos de la sociedad. Lucas 2, 8, había pastores en la misma región, pastores comunes y corrientes, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, están trabajando el turno de la noche. Y versículo 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y noten versículo 13, Lucas 2:13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, Dios les concedió estos insignificantes pastores, que por cierto eran creyentes, por lo que vemos en el resto del texto, cómo responden, a estos pastores que están trabajando en la noche, les concedió el privilegio de recibir un aviso directo de un ángel y, por así decirlo, tener una probada de una transfiguración, de ver el cielo abierto. Y otra vez noten, Dios no le pudo haber mandado un ángel, porque hay muchísimos ángeles, incontables, según Apocalipsis. Pudo haber mandado ángeles a todo mundo. Pudo haber mandado un ángel a Caifás, a Ananías, a Pilato, a Herodes. No, mandó un ángel a estos pastores insignificantes. Y otra vez, hermanos, de manera implícita, igual que con Lucas, este tema que lo veremos más adelante, pero regresen para terminar a Lucas 1:52. Este es un tema que vemos a lo largo de Lucas. Lucas 1:52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Esto es humildes espiritualmente. Hermanos, que Dios nos ayude, tenemos que despertar. Y que esto nos lleve a examinarnos, de que no caigamos en el juego del mundo. Es que tengo que llegar con este carro y esta ropa, papá, por favor. Y caemos en juegos del mundo. Es que si no llego a la junta tal, vestido con un traje de 10,000 pesos, en un carro que voy a rentar porque ni tengo dinero para comprar uno, o es que si no me ahogo en deudas comprando este carro, no me van a comprar nada. ¿Sabes qué? Examínate. ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para hacer que puedas cerrar una venta si traes un carro humilde? Piénsalo. Dios tiene el poder, ¿no es cierto? Y hasta puede ser un testimonio. Probablemente va a ser más seguro que traigas tu carrito más sencillo que otro más caro. Pero eso es entre ustedes y el Señor. Eso ya es 1 Contreras 1:1. O sea, es apócrifo, eso no cuenta. Hermanos, escuchen. El punto aquí que estamos viendo en el texto es este. No olvidemos lo que a Dios le importa. Reconozcamos nuestra tentación, nuestra tendencia pecaminosa a ser materialistas, a amar el mundo, y no caigamos en ese juego. Recuerden, Dios mira el corazón, no mira lo de afuera. En tu vida, piensa lo que le estás enseñando a tus hijos. Es que yo solo los mando a la escuela tal y tal. Apenas me queda dinero para comer frijoles, pero yo vivo acá y van a esta escuela mis hijos para que se relacionen y el día de mañana, papá. ¿Ah, sí? Entonces, igual que el mundo, tú, ¿no? ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para poner a tus hijos como un Daniel si los quiere en las esferas más altas de la sociedad? Lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces,
Probablemente le va a ser de mayor provecho a tu hijo que lo prepares espiritualmente que materialmente. Prepara mejor su corazón para que tenga la fortaleza de un José en Génesis 50, que cuando Dios lo lleva a la cúspide de la potencia mundial de la época, ahí siendo la mano derecha de Egipto, de Faraón, no es movido por el mundo ni la riqueza, igual que Daniel, sino que es un hombre de Dios estable y sabe que Dios lo puso ahí, se mantiene humilde y no que lo eleva a Dios a una posición de autoridad y de riqueza y de poder y de influencia y ya perdió el piso. No, así no eran José y Daniel. José y Daniel aferrados al Señor y primero su relación con el Señor. Hermanos, no caigamos en eso, ni nosotros, ni piensa lo que le enseñas a tus hijos y nietos, tu ejemplo. ¿Para qué vives? Recuerda a María, recuerda a los pastores. Dios nos impresiona por lo que el ser humano pecaminoso se impresiona. Dios impresiona por un corazón, por un espíritu, por una actitud contrita y humilde, quebrantado por su pecado. Como dice Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Eso le impresiona a Dios. Y por su gracia, cultiva eso en tu vida. Sé un instrumento para influenciar a los que te rodean, para que vean eso en tu vida. Ser una persona quebrantada porque estás consciente de tu pecado continuamente, pero como María, alabando a Dios por su gracia en tu vida y temblando a su palabra, que se refleje en una vida de estilo de obediencia. Oremos para terminar. Padre, qué bendiciones ver tu palabra tan potente, tan rica. Confesamos, Señor, lo fácil que es vivir, por así decirlo, con miopía espiritual, vivir pensando en lo que vemos y no en lo que no vemos. Oramos, Padre, que tu Espíritu use estas verdades para llevarnos a meditar en esto, a examinarnos, para asegurarnos, Señor, que no estemos viviendo como el mundo, no caigamos en su sistema de valores. Claro, que seamos prudentes, que ejerzamos sentido común al aplicar tu palabra, pero que recordemos, Padre, en primer lugar, que tú no miras lo que el hombre mira, que recordemos que tú, el Dios del universo, escogiste una jovencita insignificante, anónima, de 12 a 15 años de edad, y escogiste de nacer en un comedero de animales, y escogiste anunciarle la gloriosa encarnación a un grupo de pastores insignificantes. Padre, que en nuestra vida, en primer lugar, busquemos lo que a ti te agrada, que cultivemos otra vez nuestra relación con el Señor, busquemos primeramente tu reino y tu justicia. Y también, Padre, que la manera en la que evaluemos el mundo no sea como los que nos rodean, por las apariencias, por lo que el mundo estima como de peso, sino, Padre, que recordemos que tú eres el que va más allá de la apariencia y tú no miras lo que el hombre mira. Que no olvidemos que el hombre mira lo que está delante de tus ojos, de sus ojos, mas tú, Jehová, miras el corazón. Te damos la gloria por este hermoso texto, por el ejemplo de María y sobre todo por la gloriosa realidad de la encarnación en la que nos deleitamos y te alabamos por ello, y gracias porque podemos engrandecerte y regocijarnos en ti, Dios nuestro Salvador, por tu gracia. Y que si alguien en esta mañana no puede llamarte su Salvador, que abra su entendimiento, Padre, y que lo lleves al arrepentimiento para tu gloria. Amén.